Jesús, el hombre que confronta tu vida. Capítulo 17 del libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan encontramos el relato del encuentro de Jesús con un hombre llamado Nicodemo, miembro del Sanedrín. En el siguiente capítulo encontramos a Jesús conversando con una mujer samaritana. Nicodemo era un hombre importante, pero la mujer carecía de todo reconocimiento o distinción. El primero era de origen hebreo, mientras que esta mujer era samaritana, una raza rechazada por los judíos. Nicodemo pertenecía a los fariseos, pero esta mujer no pertenecía a ningún grupo religioso. Él era alguien respetado, pero ella ya se había acostumbrado al irrespeto. Nicodemo era un académico, mientras que esta mujer no tenía ninguna educación. Él tuvo su encuentro con Jesús de noche, mientras que esta mujer se encontró con él de día. Nicodemo vino en busca de Jesús, pero Jesús fue en busca de esta mujer. Por eso el texto dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Juan capítulo 4 versículo 4. Nicodemo vino a Jesús de noche, probablemente salvaguardando su reputación, mientras que esta mujer se encontró con Jesús de día, sabiendo que ella no tenía ningún prestigio que cuidar. A pesar de estas diferencias enormes, ambos tenían algo en común: estaban perdidos sin Cristo. Lo increíble de esto es que ni Nicodemo ni la mujer samaritana pensaban que estaban perdidos, porque creían que su religión era la garantía de su salvación. Sin embargo, la religiosidad nunca ha salvado a nadie. Al contrario, muchos se han perdido por ser religiosos. Lo que nos salva no es nuestra religión, sino nuestra relación con la persona de Jesús. Lo que hagamos o no con la persona de Jesús determina dónde pasaremos la eternidad. Esta mujer y Nicodemo en un sentido no tenían nada en común, excepto que, como Dios revela en su palabra, todos nos hemos quedado cortos de su gloria. Romanos capítulo 3 versículo 23. Sin importar cuál sea nuestra posición social, nuestra herencia o a qué grupo religioso pertenezcamos, todos nos juntamos al pie de la cruz. Veamos algunas características de Jesús y de la samaritana para luego revisar de qué manera el Mesías confronta a esta mujer. Características de Jesús. La ausencia de un espíritu de competencia. En este encuentro del Señor con la mujer samaritana hay varias características de la persona de Jesús que salen a relucir y otras que llaman la atención en la mujer samaritana. De Jesús notemos la ausencia de un espíritu de competencia. Juan capítulo 4 versículos 1 al 3 dice lo siguiente: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Tan pronto Jesús oyó que los fariseos estaban diciendo que él bautizaba más discípulos que Juan, él se retiró para ir a Galilea. Quien tenía el derecho de permanecer allí era Jesús, el Mesías, y quien debía retirarse era Juan el Bautista. Pero Jesús conocía algo que muchos no conocen. Aquellos que ceden sus derechos tienen mayor estatura que aquellos que los reclaman. Se requiere de una grandeza de corazón extraordinaria para ceder el derecho que sabemos que nos pertenece. Quien reclama sus derechos es el yo en nosotros, pero quien nos hace ceder nuestros derechos es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Leemos en Filipenses capítulo 2 que cuando Jesús dejó la gloria, se despojó a sí mismo, se vació no sólo de su gloria, sino de todos sus derechos. Estas palabras no están ahí por accidente. Dios ha revelado que su meta es hacernos a la imagen de su Hijo, y hasta que nosotros no dejemos de reclamar nuestros derechos como hizo su Hijo, Dios no dejará de orquestar circunstancias en las que nuestros derechos se vean pisoteados. Jesús nos enseñó que la grandeza de un hombre no radica en los derechos que tiene, sino en los derechos que no reclama. Jesús se retira con sus discípulos a otro lugar y permite que sea Juan el Bautista el que continúe bautizando en Judea. Con esto, él mostraba que no tenía celos ni envidia, ni deseos de sobresalir por encima de Juan, y dejaba así un ejemplo a sus discípulos para que entendieran hasta dónde debemos ceder para glorificar al Padre. El uso desinteresado del poder. De la persona de Jesús también resalta el hecho de que el Maestro nunca usó su poder ni sus prerrogativas para su propio beneficio. Esto es lo que nos dice Juan capítulo 4 versículos 6 al 7. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo.
Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Es increíble que aquel que tenía el poder de resucitar a los muertos no se atreviese a usar ese mismo poder para eliminar su cansancio o su sed. ¿Por qué? Porque muchas veces la grandeza de un hombre se ve mejor no en el poder que usa, sino en el poder que no usa. Jesús nunca lució más grande que cuando estaba en la cruz. Pudo haber llamado a una legión de ángeles en su auxilio si hubiera querido, pero permaneció clavado al madero. Tenía el poder y el derecho de enjuiciar a todos los que lo habían llevado hasta la cruz, pero prefirió decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque la grandeza de un hombre se ve mejor no en lo que juzga, sino en lo que perdona. Jesús restringió su poder todo el tiempo si tenía que ver con sus necesidades. Aquel que les dio agua de beber a más de 2 millones de judíos en el desierto está junto a un pozo sediento y en busca de agua. ¿Por qué? Porque Jesús entendió algo que la mayoría de nosotros no acaba de entender, y es que no se trata de nosotros. Su actitud no prejuiciada. Jesús era judío y esta mujer era samaritana. Los judíos habían tenido prejuicios contra los samaritanos por cientos de años. En el 722 a.C., los asirios invadieron la parte norte de Israel y se llevaron a 10 de las tribus. Algunos asirios regresaron a aquel lugar y se casaron con mujeres israelitas que habían quedado allí después de la invasión. Y esta raza mixta fue la que se conoció como los samaritanos. Y aún más años después, Manasés construyó un templo en el monte Gerizim, que es el monte al cual se refiere esta mujer en el versículo 20, y esto irritó más a los judíos, quienes entendían que el templo solo podía estar en Jerusalén. En el 129 a.C., un general judío llamado Juan Hircano destruyó el templo de los samaritanos construido por Manasés, lo cual irritó a los samaritanos en contra de los judíos. Todo esto contribuyó a forjar una rivalidad de cientos de años. Un hombre judío nunca hubiese hablado en público con una mujer, ni aunque fuera su esposa, y mucho menos si la mujer era samaritana. En ese momento Jesús estaba cruzando una barrera que tenía siglos de existencia. No hay nada peor que el prejuicio racial. Jesús aborda a esta mujer con tacto porque Él sabe que no importa lo diferente que seamos, todos tenemos necesidades similares e insatisfacciones parecidas. Características de la samaritana: su necesidad emocional. Sabemos que esta samaritana estaba emocionalmente insatisfecha, de ahí que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Nosotros podemos ver a esa mujer simplemente como alguien promiscua, o podemos verla como alguien que tenía una necesidad inmensa que solo Jesús podía satisfacer. Ella necesitaba a Jesús para cambiar su estilo de vida. En cada uno de esos hombres que había conocido, ella buscaba algo que solo Dios podía darle. Quería sentirse amada, valorada, segura, apreciada, y no entendía que cada vez que agregaba a otro hombre a su lista, ella valía menos para el próximo que la tuviera en sus brazos. Después de 6 experiencias similares, solo había una persona que la seguía amando igual, y era la persona de Jesús. Cada una de estas experiencias con estos supuestos maridos tuvo su precio, porque nadie pasa por 6 manos diferentes sin pagar un costo muy alto. Es penoso porque esta mujer pagó un alto precio por encontrar algo que nunca encontró. Pagó sin llegar a encontrar lo que Jesús ofrece gratis. Es posible que esta mujer buscara seguridad y pensara que solamente un hombre podía dársela. Sin embargo, desconocía que ningún hombre puede darle garantías. La seguridad viene de Dios. Quizás buscara aprobación, y cada vez que fue rechazada o dejada por uno de estos hombres, esa experiencia solo sirvió para ahondar más su sentido de rechazo. ¿Cuántas personas no han hecho todo tipo de cosas buscando la aprobación de los demás, pero sin encontrarla? Esta mujer desconocía que tenía frente a ella la solución de los problemas de toda su vida. Ella desconocía 3 cosas: quién era Jesús, lo que él tenía que ofrecer y cómo obtener eso que él ofrecía. Su necesidad espiritual. Esta mujer no solo tenía una necesidad emocional que ella trató de llenar con estos hombres, sino también una necesidad espiritual. Por eso quería saber cuál era el lugar correcto para adorar, si en el monte Gerizim, como decían los samaritanos, o en Jerusalén. El problema es que nuestra necesidad espiritual no la llena un lugar, sino una persona; no la llena una religión, sino una relación; y no la llena el hombre, sino Dios.
Igual que ella pensó que emocionalmente lo que necesitaba era un marido, de esa misma forma pensó que su necesidad espiritual tenía que ver con el lugar de adoración, y no sabía que lo que andaba buscando estaba frente a ella. Esta mujer samaritana necesitaba a alguien que la amara incondicionalmente, y Jesús era el único que podía hacer eso. Ella necesitaba adorar al verdadero Dios y no el verdadero lugar. Los samaritanos solo aceptaban los 5 primeros libros de Moisés, los que llamamos el Pentateuco, de manera que desconocían y rechazaban el resto de la revelación de Dios. Su evasión de la realidad. Jesús está haciendo todo lo que puede para llevar a esta mujer a entender su necesidad, y ella está haciendo hasta lo imposible para no tener que lidiar con su realidad. Es mucho más fácil hablar de religión que hablar de mis problemas. De ahí que ella quería hablar de cuál era el lugar de adoración y entrar en la controversia. Es mucho más fácil hablar del pasado que hablar de lo que yo tengo que arreglar en el presente. De ahí que ella habló de Jacob. Es más fácil hablar de otros que hablar de mí. Jesús quería hablar de ella, pero ella quería hablar de cualquier otra cosa que no fuera ella. Jesús quiere hablar de agua viva y ella quiere hablar del pozo. Jesús quiere hablar de Dios Padre y ella quiere hablar de su padre Jacob, que cavó el pozo. Esta mujer le dice a Jesús en Juan capítulo 4, versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Esta samaritana necesitaba entender que la grandeza del hombre no se mide por el número de personas a las que puede dar de beber, sino por cuántos pueden beber de él. Jesús quiere ir profundo, pero ella quiere permanecer en la superficie. Jesús quiere mostrarle su condición presente, pero ella quiere permanecer en el pasado, hablando de Jacob. Jesús quiere saciar su alma, pero ella solo quiere saciar su lengua. Ella no entiende el mensaje porque sus ojos están puestos en otra cosa. Ella quiere probarle a Jesús que él no puede ser más grande que su padre Jacob, y Jesús trata de mostrarle que Jacob no es el problema, sino que es ella. Jesús quiere forzarla a mirar hacia adentro, pero ella prefiere mirar hacia atrás y permanecer en la controversia entre judíos y samaritanos. Con esto, ella quiere hablar de religión, mientras que Jesús quiere hablar de relación. Ella quiere hablar de otro, pero Jesús quiere hablar de ella. La solución de Jesús. Finalmente, Jesús le deja ver que ellos dos están hablando de dos cosas muy diferentes. Observa lo que dice Juan capítulo 4 versículos 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ahora él le dice que el que tome de su agua tendrá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ella no entiende. Pero ¿por qué no entiende esta mujer? Porque nuestro entendimiento depende de nuestros pensamientos. Cuando esta mujer llega al pozo, no cree que tiene un problema. En todo caso, el impedimento lo tiene Jesús, que no tiene con qué sacar agua. En la antigüedad los hombres viajaban con un recipiente con el cual pudieran sacar agua en caso de necesidad. Esta mujer se percata de que Jesús no tiene uno de estos recipientes. Cuando Cristo le habla de esta agua que brota para vida eterna, ella debió haber preguntado, ¿de qué tipo de agua estás hablando? El agua que yo conozco no tiene nada que ver con vida eterna. En cambio, ella le dice que le dé de esa agua de manera que nunca más tuviera que volver a ese pozo. Esta mujer quiere llenar su necesidad inmediata, su sed, la necesidad que se ve en la superficie, pero Cristo estaba interesado en llenar una necesidad más profunda y que ella misma no veía. El encuentro con tu verdadera necesidad. Esta mujer cometió el mismo error que muchos, y es pensar que su primera necesidad es física o material. Jesús estaba tratando de enseñarle que ella tenía una necesidad espiritual y al mismo tiempo quiere confrontarla con su pecado. Jesús le dice en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. La samaritana responde, no tengo marido. Esa era la respuesta incorrecta. Esta samaritana debió haber preguntado, ¿para qué quieres a mi marido? ¿Qué tiene que ver mi marido con el ofrecimiento de agua? Pero ella responde otra cosa y miente. El que no tiene nada que esconder no tiene por qué mentir. Quiso mantener la conversación en lo trivial todo el tiempo, hablando de otras cosas menos de su condición espiritual. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es
tu marido. Me imagino a esta mujer transformada, su rostro totalmente enrojecido cuando se percata de que este hombre conoce su historia. Lo que ella estaba tratando de ocultar ha salido a la luz. Ya no puede seguir esquivando el tema. Jesús la ha llevado a enfrentar su pecado porque no puede haber perdón sin convicción, ni perdón sin arrepentimiento. Pero aún así, esta mujer trata de desviar el tema. De ahí que incluso después de Jesús haber descubierto su pecado, en vez de tratar con éste, ella responde y le dice en el versículo 20: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. No hay quien haga hablar a esta mujer de su condición. El problema era que ella no estaba dispuesta a mirar hacia adentro y darse cuenta de que el problema no eran los 5 maridos que ella había tenido, sino su vacío emocional secundario a una necesidad espiritual insatisfecha que la había llevado a pecar de diferentes formas. Ahí es donde Jesús quiere llevarla, pero ella no quiere. Abrazar la verdad. Probablemente esta mujer estaba acostumbrada a oír palabras bonitas de aquellos hombres que querían poseerla. Oyó palabras bonitas de aquellos que querían su cuerpo, pero oyó palabras duras del único que amaba su alma. Ese día esa mujer entendió algo que no había entendido, y es que las verdaderas palabras bonitas no son las que te hacen sentir bien, sino las que te acercan a Dios. Cuando se ve descubierta, ella dice: parece que tú eres profeta. Esta mujer quiso esconder los 5 maridos más la persona con la cual convivía en la actualidad, como si fuera posible esconder algo de Dios. Esta reacción humana es tan antigua como el hombre mismo. Si nos vamos al jardín del Edén, encontramos la respuesta: Adán y Eva pecan, y cuando Dios los llama, lo primero que hacen es esconderse de Dios. Hasta ese momento nunca habían sentido el deseo o la necesidad de esconderse, pero ahora que habían pecado, su primer impulso es ir a esconderse. Esta mujer samaritana mintió tratando de esconder su pasado, y así es como el ser humano tiende a responder, mintiendo, tratando de esconder algo que Dios conoce. Cuanto más pecas, más necesidad tienes de mentir. En cambio, las personas santificadas son personas transparentes. El encuentro con Jesús nos obliga a dejar las mentiras a un lado para abrazar su verdad. Vencer al temor y al rechazo. Hay algo más que lleva al hombre a mentir, y es el temor a ser rechazado. Cuando Dios le pregunta a Adán por qué se escondieron, lo primero que Adán dice es que tuve miedo. Pero ¿miedo a qué? A ser rechazado y a las consecuencias que pudieran venir. Muchos piensan: si yo cuento esto, nadie me verá igual de nuevo. Y muchas veces eso es cierto, pero en este caso el problema no está en la persona que reveló su situación, sino en la persona que cambió de opinión porque a alguien le reveló su vida pasada. Muchos tratan de guardar su reputación, pero al mismo tiempo descuidan su carácter. Yo aprendí hace mucho tiempo que no necesito cuidar mi reputación cuando yo cuido mi carácter. Dios cuida mi reputación. Notemos cómo hasta ese momento la mujer había hablado de todo menos de ella. Alguien decía que el psicólogo o el psiquiatra tienen un gran problema, y es que cuando el paciente viene a ellos, ese paciente trata de esconder lo que tiene. El resto de los pacientes van al médico para contarle o revelarle todos los problemas o malestares que sienten. El paciente que acude al psicólogo va porque se siente mal, pero hace un esfuerzo extraordinario para esconder su problema porque no quiero que él vaya a pensar que yo estoy loco. Permitir que Jesús invada tu vida. Notemos que Cristo no rechaza a esta mujer, incluso conociendo su vida pasada. Al contrario, Cristo fue siempre cuidadoso y poco a poco, con mucha sabiduría, se fue aproximando al corazón de esta mujer. Ella se sintió tan acogida que permitió que Jesús penetrara al interior de su vida. Con toda probabilidad, no todo el diálogo que Cristo sostuvo con esta mujer esté grabado en estas páginas de la Biblia. Notemos que en Juan capítulo 4, versículo 29 dice: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, cuando en realidad Jesús solo revela que ella tuvo 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Cuando el otro percibe que yo estoy interesado en ayudarlo, muchas veces está dispuesto a contarme su historia, pero yo tengo que ganarme esa confianza, esa credibilidad. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su sentido de seguridad al no tener la protección de Dios, perdieron el sentido de lo eterno o de lo inmortal al saber que ahora tendrían que morir.
perdieron su sentido de propósito cuando Dios les anunció que ya nunca más labrarían el huerto y que de ese momento en adelante tendrían que trabajar muy duramente. Además, perdieron su aprobación y quedaron con un sentido de culpa. Esta mujer samaritana buscó seguridad y aprobación en estos hombres que tuvo y encontró rechazo y terminó con un sentido de culpa que la llevó a mentir para tratar de ocultar su pasado. Pero cuando Jesús invade tu vida, dejas de confiar en los hombres y aprendes a confiar en el único que es digno de toda confianza. Él es el único con la capacidad de serte fiel en cada una de las circunstancias de la vida. Su fidelidad es una de las manifestaciones de su divinidad. La confrontación del pecado en tu vida. Jesús quería devolverle la paz a esta mujer y hacerla sentir valorada y amada, pero antes de que ella pudiera estar en paz necesitaba confrontar el pecado que había en ella. Muchas veces el ser humano quiere aprobación de Dios, su seguridad y su paz, pero sin tratar con el pecado en su vida. Al final, me imagino que los ojos de Jesús la hicieron sentir en paz, pero antes ella se sintió avergonzada. Adán, al pecar, se escondió porque tuvo vergüenza al verse desnudo. Cuando Jesús le revela el pasado a esta mujer, fue como si Jesús hubiese desnudado su vida, y no me cabe la menor duda de que ella sintió vergüenza. He llegado a aprender que, cuando pecamos, la vergüenza es un sentimiento saludable para luego experimentar arrepentimiento. La vergüenza y la culpa nos sirven de frenos para no volver a repetir nuestras faltas. Pero al igual que esta samaritana, el hombre no experimenta liberación de su miedo, de su vergüenza y de su inseguridad hasta que no tiene un encuentro real con Jesús. Quizás algunos puedan decir, yo conozco personas que son creyentes y que aún tienen miedos e inseguridades o se sienten avergonzados de experiencias de pecados en el pasado. Claro, porque habiéndose acercado a Cristo nunca han sido honestas con Dios mismo o con alguien que los pueda ayudar a enfrentar la memoria de su pasado, y eso continuará así por toda la vida, a menos que esa persona esté dispuesta a dejar que el Señor trate con ella. Cristo quería que la mujer samaritana se sintiera amada, pero no sin antes lidiar con su pasado y con su pecado. Estoy convencido por el contexto que esta conversación fue mucho más larga de lo que Juan registra, como dijimos antes, y creo que cuando esta mujer regresa al pueblo ya había entendido lo que era el agua viva que Cristo le ofrecía. Probablemente incluso ya habría recibido salvación, sobre todo al pensar que una mujer que no quería hablar de su pasado llega al pueblo diciéndole a todo el mundo que este hombre le ha dicho todo cuanto había hecho. Si tienes un pasado como el de ella, no quieres regresar al pueblo y contarle a todo el mundo lo que Jesús te había dicho, a menos que Jesús haya liberado y sanado de tal forma que ahora ya no tienes miedo porque no tienes nada que ocultar ni nada que probar. Jesús fue su solución final. Dios ha querido ser la fuente de satisfacción, pero el hombre ha preferido cisternas agrietadas. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Como hemos dicho antes, una cisterna agrietada es cualquier cosa en la que el hombre pone su confianza que no sea Dios. Dios quiere poner su mirada sobre ti, el pecador, para salvarte, pero no sin antes haber tratado con el pecado en tu interior. ¿Por qué ocultar las cosas a Dios cuando Él las conoce todas? Jesús es buenas nuevas, pero antes yo tengo que conocer las malas nuevas, que soy un hombre pecador que necesita arrepentimiento y que sin Jesús permaneceré espiritualmente sediento e insatisfecho. Conclusión. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y se sintió confrontada con su pecado, pero el encuentro con su realidad no hizo que se alejara de Jesús, sino que al contrario la hizo llamar a otras personas de su pueblo para que vinieran a conocer a alguien que le había dicho toda la verdad. Jesús no nos confronta para llevarnos a la vergüenza y a la humillación, sino al arrepentimiento y al perdón. Nosotros no le damos la bienvenida a la confrontación que otros nos hacen porque nuestro orgullo no nos permite hacer algo semejante. Pero cuando conoces a Jesús, su vida, su muerte, su estándar, su santidad, es imposible no sentirte confrontado de una u otra manera. Pero su confrontación nos lleva a una vida de mayor libertad y de mayor plenitud.
La intención de todo este libro es presentar la vida de Cristo y dejar que lo que conozcas de Él haga el resto del trabajo en el interior de tu vida. Preguntas. ¿Qué crees que Jesús quiso decir al expresar yo he venido para dar testimonio de la verdad? ¿Qué características de Jesús puedes ver en el encuentro con la samaritana y cuáles necesitas desarrollar? La samaritana trató de evadir su pasado en su encuentro con Jesús. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que has hecho algo similar? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que el ser humano no desea enfrentar su realidad? ¿De qué manera ha confrontado Jesús tu vida?